Las noticias que marcan la historia y la agenda del Magisterio Urbano Nacional en Correo Sindical en línea. Empezamos. Resumen de noticias de Correo Sindical en línea del 17 al 21 de marzo de 2025. Atentos, por favor, estos son nuestros titulares. La Confederación de Maestros en manos del Partido Comunista por más de medio siglo. 72 delegados de 5 frentes sindicales viajan al 27º Congreso. Propuesta de URMA para emancipar a la CTV. La Asamblea del Magisterio Paceño determina no reponer ni una hora de trabajo. La Federación enjuiciará al director distrital de Diacha por pisotear el reglamento de compulsas. A continuación, el desarrollo de las noticias. La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia estuvo bajo control del Partido Comunista de Bolivia por más de medio siglo. Desde que se fundó la Confederación, ha estado en manos de reformistas y también de amarillos como actualmente. La dirección ejecutiva de la Confederación ha sido ocupada por el Partido Comunista por más de 40 años y en el que no ha habido ningún resultado. Los independientes, 2 gestiones, tampoco ningún resultado. Siempre gobierno tras gobierno han vendido a nuestras luchas y han traicionado al magisterio. En las décadas de los 70 y 80 del siglo XX, dirigieron el máximo ente sindical de los trabajadores de educación urbana del país, los militantes comunistas, Vaca, Mozo Becerra y Parari, entre otros. En toda la década de los 80, en la década de los 70, la Confederación estaba controlada, por ejemplo, por Mujica, delegados del Oriente que son y eran fundamentalmente militantes del Partido Comunista. Los hermanos Javier y Jorge Valdivieso, también militantes del Partido Comunista de Bolivia, controlaron la Confederación desde los años 90 del siglo pasado. La Confederación ha estado dirigida siempre por el Partido Comunista, adornado con algunos reformistas a título de independiente. Posteriormente lideraron la CTV los militantes comunistas Ramiro Cuentas, Federico Pinaya, Adrián Kelka y Vladimir Laura. URMA ha estado en una total minoría. Minoría en la gestión 2017 y 18. Una sola gestión, pero en esa gestión el gobierno no ha avanzado en la destrucción de nuestras conquistas, ni los dirigentes urmistas han firmado ningún convenio traidor. Además han mostrado honestidad. Hemos fiscalizado el manejo económico y por primera vez se ha hecho la rendición de cuentas como se hace en el Magisterio de la Paz. Ha sido la única gestión donde se ha presentado un informe económico con auditoría externa, donde se ha denunciado la corrupción de las anteriores gestiones de la Confederación. Posteriormente el Partido Comunista se fragmentó y al fragmentarse aparecieron los supuestos independientes, pero siempre ha sido controlado por la corriente del PC, el reformismo y algunos supuestamente maestros independientes que planteaban obviamente el colaboracionismo con todos los gobiernos. Los 72 delegados que representarán a La Paz en el 27º Congreso Ordinario fueron distribuidos entre los 5 frentes sindicales que obtuvieron mayor votación en las elecciones del 14 de marzo. Acuerdo de los cocientes sucesivos de proporcionalidad. El Comité Electoral de la Federación aplicó el método DONT para asignar delegados de manera proporcional al número de votos obtenidos por cada frente. Ahí tienen los totales y los porcentajes. Al Frente URMA, ganador de la elección con 10.524 votos, le corresponden 34 delegados. Magisterio Combativo obtuvo 5.823 votos y tiene 18 delegados. El Frente de Unidad del Magisterio logró 4.888 sufragios y tiene 15 representantes. Al Frente Maestro, que obtuvo 1.333 votos, le asignan 3 delegados. Y al Frente Lápiz, con 1.248 votos, le corresponden 2 representantes. El total de cada frente que ha ido obteniendo sale la suma de 24.804.
El método DONT se caracteriza por dividir mediante sucesivos divisores el total de votos obtenidos por los distintos frentes, dando secuencias de cocientes decrecientes para cada sigla y asignando los escaños a los promedios más altos. Los frentes pequeños tienen 500 votos y más y no tengan ni un delegado. Quien ha traído este método a la federación ha sido ha sido el profesor Walter Rocabat. Nosotros estábamos por repartir, él ha dicho, no, aquí tenemos que someternos a lo que dice la Corte Electoral, y él ha sido el que va a averiguar cómo se aplica el problema de cocientes sucesivos, y desde esa vez se aplica cocientes sucesivos. Con el mismo método se designan a los 44 representantes de la directiva de la Federación, según el artículo 43 de los estatutos del gremio. En el 27º Congreso Ordinario, que se realizará del 24 al 28 de marzo en Bermejo, 286 delegados de todo el país elegirán a la nueva dirección ejecutiva de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia. Desde su nacimiento, el Frente Trotskista Unión Revolucionaria de Maestros, URMA, siempre ha defendido la carrera docente, el escalafón y la educación fiscal única y gratuita. Así como los han relocalizado a los mineros el 85, también pensaban hacer lo mismo con los maestros. Hemos explicado que con la municipalización y la profesión libre se iba a privatizar la educación. Por eso logramos generar un gran movimiento. Padres de familia, estudiantes, hicimos retroceder la municipalización. Ha sido pues una lucha a muerte para evitar que el escalafón sea destruido. Las protestas contra la ley recibieron el apoyo del ciudadano común. Y todas las conquistas que tiene el magisterio los ha logrado junto a las bases. El bono de permanencia, el bono pro libro, bono institucional, siempre todo logramos en lucha general. Una vez que el masismo terminó corrompiendo los sindicatos, las bases dejaron de luchar, pero URMA sigue firme, luchando por todas las conquistas que pretenden ser destruidas. Es el único frente independiente que defiende los intereses de los trabajadores. Creemos que ahora el Magisterio Nacional debe dar una oportunidad a este frente nacional como es la Unión Revolucionaria de Maestros. Hemos demostrado tener un programa, hemos demostrado consecuencia, lealtad con las bases y sobre todo y fundamentalmente una lucha en el marco de la independencia sindical, ideológica y política de los trabajadores. Nosotros creemos que fundamentalmente una dirección tiene que tener independencia política y sindical, lo cual no quiere decir apoliticismo. La independencia política y sindical es que los sindicatos no estén controlados por el patrón ni por el gobierno de turno, pero esto no quiere decir que los trabajadores no tengan ideas políticas. Frente a las ideas políticas de la clase dominante, que constantemente nos imponen a través de las leyes, de las normativas educativas, de los medios de comunicación, los trabajadores planteemos nuestras propias ideas políticas para confrontarlas y dar una alternativa al país de una salida diferente. Utilizando bombas molotov. Se está utilizando todo lo que necesitamos los trabajadores para repeler a las fuerzas policiales. Si la clase dominante se arma hasta los dientes, ¿por qué los trabajadores no nos vamos a armar también como corresponde? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Desde las bases, desde abajo. Cuando las bases se ponen firmes, hacen caminar también pues derechito a los dirigentes de arriba. Esa ha sido la historia del magisterio paceño de dirección, transparente, dura. Los trabajadores del Magisterio Urbano de Bolivia necesitan hoy más que nunca una dirección sindical independiente del gobierno de turno y con presencia real en las bases. Entonces, una confederación que tenga independencia política va a ser una dirección que realmente plantee los intereses de las bases traducidos en sus ideas políticas para confrontar a los gobiernos que van a arremeter contra nosotros. Tiene que ser además una confederación con presencia en las bases de todo el país, que tenga el contacto real con las bases para llevar sus necesidades y resolverlas.
Tiene que ser una confederación que no esté traicionando las luchas, boicoteando, buscando sembrar división al interior de los sindicatos, sino más bien unifique la lucha del magisterio con otros sectores. Nosotros planteamos una dirección honesta, capaz, revolucionaria, con un programa. Una dirección realmente revolucionaria tendría que tener también un programa revolucionario, ¿no? Las dos cosas van de la mano. En el Congreso no solamente se tiene que lograr aprobar documentos que marquen claramente cuáles son los intereses del magisterio y los trabajadores, sino una dirección capaz de materializar esos planteamientos, ¿no? Está en manos de 286 delegados de todo el país emancipar a la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia en el 27º Congreso Ordinario. Ahora esta lucha obviamente es dura, porque nos estamos enfrentando a todo un aparato, no solamente a la burocracia sindical, nos estamos enfrentando a las autoridades que van a hacer campaña por ciertos frentes, que van a boicotear a otros, nos estamos enfrentando a un gobierno que va a financiar la campaña de ciertos frentes que le son afines, y nos estamos enfrentando además a un evento cupular donde los que logren llevar la mayoría con las maniobras que hagan, van a terminar controlando el evento y eligiendo una confederación a su imagen y semejanza, ¿no? Solamente podemos revertir todo este bloque a través de las bases y su presión. Si las bases presionan, se movilizan y eligen delegados realmente consecuentes, se puede cambiar a la dirección actual por una dirección realmente revolucionaria e independiente que defienda, repito, los intereses del magisterio y de los trabajadores en general. La asamblea virtual de emergencia realizada este domingo determinó no reponer ni una hora de trabajo por participar en la elección de delegados el viernes 14 de marzo. Los maestros no deben reponer ni un día ni una hora por haber ejercido el derecho a elegir a sus delegados que les van a representar en el 27º Congreso. Los maestros ya trabajan en forma gratuita y ad honorem. El gobierno y aquellos directores totalmente sumisos se acuerdan de la necesidad de reponer el trabajo y se olvidan de las horas que trabajan gratuitamente los maestros. Por eso no se debe reponer ni un día ni una hora por el derecho de haber ejercido a elegir a los delegados. La federación instruyó a las bases denunciar a los directores que impongan dicha reposición para que sean procesados sindicalmente. El Magisterio Urbano de La Paz ratificó también su rechazo al reordenamiento educativo. Rechazar cualquier intento de reducir los ítems, cerrar paralelos, cerrar unidades educativas con el nombre de reordenamiento. Y el gobierno se orienta a cerrar unidades educativas, a reordenar a título de que debe haber por lo menos 30, 35, 40 alumnos por estudiante. La federación recalcó que la baja matriculación y la deserción escolar es consecuencia de la crisis que azota a las familias bolivianas. Por ejemplo, en La Paz han dejado de matricularse más de 18.000 estudiantes en el nivel secundario. ¿Esto qué supone? Que estos estudiantes, en lugar de continuar sus estudios, han preferido dedicarse a actividades productivas, laborales, para ayudar a sus padres a llevar el banco. Es una muestra que el problema de la deserción escolar no es un problema de metodología, no es un problema de motivación, es un problema de necesidad económica, material, de crisis. La Asamblea del Magisterio Paceño convocó a los trabajadores de otros gremios a articular una lucha unitaria por la estatización de todos los sectores productivos del país para que el Estado obtenga recursos y pueda atender las necesidades mínimas de la sociedad. Estamos convocando a fabriles, a médicos, a gremiales, a campesinos, a todos los explotados para movilizarnos, para realmente aplicar una política de Estado que nos permita garantizar recursos para todos los bolivianos. Mientras los trabajadores dan toda su vida en sus fuentes de empleo para ganar un salario que les permita cubrir sus necesidades más elementales, cada día se disminuye el poder adquisitivo de sus salarios. Al frente tenemos a los empresarios que cada día, en base a la miseria, a la sobreexplotación de los trabajadores, amasan inmensas fortunas. Si queremos resolver los bajos salarios, la desocupación, la falta de dólares, estamos planteando como objetivo de los trabajadores, de los maestros, la necesidad de estatizar
y monopolizar la producción y la comercialización del oro, de la plata, del litio y de todos nuestros recursos naturales. También para que haya dólares, la nacionalización y estatización de toda la agroindustria. La carne que antes costaba kilo 30 y hoy cuesta 80, es porque los empresarios del Oriente, al obtener mucha ganancia, han elevado los precios. También estamos exigiendo la estatización de la banca para que todos los recursos que se generan por parte del uso de nuestros aportes a la gestora pública deban ser utilizados también para los bolivianos. Ese debe ser el objetivo para resolver el problema de la falta de dólares, de la falta de liquidez del Estado para garantizar la compra de hidrocarburos, la reactivación de la economía. Estamos convocando otra vez a la reactivación del comité intersindical, de los maestros, de los médicos, de los fabriles. Basta de ser instrumento de los politiqueros. Aparecen salvadores que nos plantean que ni bien lleguen al gobierno van a resolver la crisis, cuando quienes han generado la crisis y la política entreguista han sido todos los que hoy son candidatos. Entre derechistas, evistas, alcistas, no hay ninguna diferencia. Son candidatos que apestan el espectro social y político de Bolivia. De la agudización de la crisis económica, se ha paralizado la economía, ha desaparecido el combustible, también hay falta de dólares y del circulante en todo el mercado. Los salarios cada vez compran menos cantidad de alimentos para dar de comer a nuestros hijos y a nuestras familias. ¿Qué ha pasado con la economía? ¿Por qué Bolivia está totalmente paralizada? ¿Dónde están los dólares? Compañeros, en Bolivia hay dólares, pero ¿quiénes se lo embolsillan esos dólares? Son las grandes empresas transnacionales que están saqueando todo el oro del país. ¿Y cuánto dejan a Bolivia? No dejan ni un centavo de regalía. Las grandes empresas mineras siguen en manos de las transnacionales de San Cristóbal y también las minas de oro los han entregado a una empresa canadiense. El litio por 40 años están entregando a las empresas rusas y a las empresas chinas. Los dólares, una parte se los han robado todos los politiqueros. Ahora que hay elecciones, aparecen como cadáveres ofreciéndonos el cielo y la tierra. Todos los derechistas, Tuto, Doria Medina, camachistas, ahora quieren aparecer como si salvarían al país. En el gobierno de Evo Morales, de Arce Catagora, no ha creado fuentes de empleo, no ha desarrollado el campo, no ha desarrollado el país. Igual que los anteriores gobiernos, los grandes latifundistas han aumentado en miles y miles de hectáreas sus latifundios. Ellos son los que han monopolizado la explotación de la carne, del arroz. No vamos a tener resolución de nuestros problemas si no cambiamos esta política. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta, compañeros? Nacionalizar de verdad la explotación del oro, del litio, de la plata y de todos nuestros recursos naturales. También debemos pedir la nacionalización de toda la agroindustria, como la banca privada. Ayúdenme a gritar: ¡viva la lucha unitaria de todos los trabajadores! ¡Viva! ¡Viva la Federación de las 20 provincias de La Paz, Tupac Katari! ¡Viva! Nuevas irregularidades enturbian la otorgación de cargos educativos en el departamento de La Paz. En una de las compulsas en el distrito de Viacha, el director Elner Quispe Montes de la Oca se comportó de una manera muy déspota, muy arbitraria. Pretendió romper el reglamento de compulsas al querer iniciar a una persona que no cumplía con los requisitos, habiendo participantes habilitados, con boleta, con pertinencia, etc.
El director distrital de Viacha pretendió otorgar un cargo a un maestro que no cumplía los requisitos. Él quería habilitar a un maestro que había egresado en 2009, era nuevo, él había egresado en 2009, pero nunca ejerció el cargo de maestro. Y su heredia también estaba desactualizada del 2024. Según la normativa, tiene que cumplir algunos requisitos y él no los cumplía. Además que había maestros con la pertinencia que estaban en funciones y eso es lo que dice el reglamento, se les tiene que dar prioridad a los que están en funciones en este momento. Eso es lo que él no quería entender y quería imponer a toda costa esa postura porque seguramente tenía algo de por medio. La autoridad educativa vulneró el reglamento de selección y designación de cargos al impedir que una representante de la federación fiscalice la compulsa de méritos. Y cuando se le hizo la observación, él decía que la federación solamente está para verificar urbano y rural, que no tiene que meterse en más temas administrativos. Se le hizo conocer que no es así, que la federación está para velar que se cumpla el reglamento del escalafón, pero hizo caso omiso, al contrario empezó a gritar, empezó a vociferar hacia mi persona, me dijo que yo no debería meterme de una manera muy déspota. Realmente ha sido un momento muy difícil, poco faltaba para que me golpee. Lo único que yo hice es decirle pues estamos para defender el reglamento del escalafón, reglamento de compulsas, que se hagan las compulsas de manera transparente. Y lamentablemente lo que se escucha, ¿no?, que este distrital está acostumbrado a tratar así a los maestros, a las maestras, a discriminarlos, porque él es una autoridad distrital, es una persona preparada y nosotros desde el punto de vista de él no tenemos formación y no podemos decirle o corregirle o siquiera mostrarle que se está equivocando. La federación procesará por la vía penal al director distrital de Viacha. Hay muchos maestros que han visto la actitud del distrital que realmente ha dejado mucho que desear. Aquí yo he informado en directiva lo que ha sucedido. Se va a hacer un proceso penal por discriminación porque él no ha considerado que soy mujer. Un hecho muy bochornoso. Omar Quispe no es el único director distrital prepotente. Hay otros distritales que igual tienen esa actitud muy déspota. Por ejemplo, el distrital de Achacachi, que también igual discrimina maestros que somos de federación, indicando de que nosotros no tenemos por qué inmiscuirnos en el tema de las compulsas, que no necesitan la fiscalización de la federación. Esas actitudes realmente son muy deplorables, tomando en cuenta que son autoridades. Lamentablemente las autoridades se agarran del cargo que tienen y pretenden pisotear maestros administrativos. Para ellos no existe nadie más que su autoridad. Se le han hecho llegar desde el año pasado varias denuncias, ha seguido haciendo hostigamiento, ha seguido amedrentando, pidiendo el derecho al trabajo, también el derecho a la educación de algunas estudiantes. Hoy nos enteramos que hay un memorándum para repliegue de una de las colegas. Queremos que toda la comunidad se pronuncie, queremos que también el señor director distrital escuche a la comunidad educativa, a las colegas, a los docentes, a los estudiantes, porque inclusive había denuncias en la Federación de Personas de la Tercera Edad que han sido amedrentadas también acá como estudiantes, que no han podido recoger su título de bachiller y algunos otros certificados. Queremos de una vez, señor director distrital, que dé la solución. Ya está el caso aperturado, una de las 3 denuncias que él tiene, ya tiene conocimiento la dirección departamental. ¿Qué pruebas más necesitamos? Queremos que usted defina qué situación va a ocurrir con el director René González. Correo Sindical en línea. Fue una producción del Departamento de Prensa de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz. Hasta la próxima.